Buenas noches. Iniciamos entonces la clase de hoy. Vamos a trabajar hoy básicamente un tema que tiene que ver con pues en cálculo diferencial normal con la parte de máximos y mínimos. Entonces lo que vamos a trabajar nosotros para nuestro caso y nuestro sentido corresponde a los valores extremos y puntos de silla. ¿Por qué se llaman en nuestro caso valores extremos? Básicamente lo que vamos a tener nosotros son picos o puntos donde vamos a tener que la función cambia, como por ejemplo en este punto, y por ejemplo para este punto de acá, donde nosotros tenemos un valor extremo, y aquí en este punto, donde pues obviamente es el valor máximo. Vamos a tener también pues valores mínimos en algunos casos de algunas funciones. Entonces vamos a ir determinando en nuestro caso entonces cómo o vamos a ir descubriendo cómo se hallan para nuestro caso. Bien, entonces inicialmente vamos a hablar del criterio de las derivadas para hallar los valores extremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Cuando existe una región en el espacio y tenemos, por ejemplo, un valor extremo local, es decir, un sitio donde está cambiando la función, lo que vamos a tener nosotros es que va a existir o vamos a tener un plano tangente a esa función donde ese plano es horizontal. Entonces, eso tiene que ver mucho con que ya se trabaja en cálculo diferencial, dado que en cálculo diferencial lo que se hace es que una recta sea tangente, en ese caso horizontal, y así se vayan los puntos. Entonces, para nuestro caso, como les decía, lo que vamos o lo importante que vamos a tener en cuenta es encontrar el plano tangente, listo, y ese plano tangente tiene la particularidad de que es horizontal. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar los máximos locales, los mínimos locales y los puntos de silla. ¿Qué son puntos de silla? Entonces, en nuestro caso, puntos de silla es como se ve aquí, donde la función no existe ni un máximo, pero sí existe un cambio, o local es un máximo mínimo, pero sí existe un cambio, donde la función varía en ese sentido. Bien, entonces vamos con la primera definición. A partir de este gráfico que tenemos aquí, lo que vamos a tener para nuestro caso corresponde a una función donde hablamos nosotros de tener un valor máximo o un valor mínimo y qué son en sí entonces para que lo tengamos. La primera definición nos dice que si tengo un punto A como a B y decimos que es un máximo local, no existe ninguna parte de la función donde ese punto sea menor que f de x. Por lo tanto, si miramos este disco que está abierto aquí, vamos y a medida que lo vamos cerrando, pues va a existir un punto donde, si miramos aquí, se genera un plano, pues XY, donde ese plano va a tener la característica de que es horizontal. Lo mismo sucede aquí. Entonces, en nuestro caso, estos son máximos locales de la función. Y en el caso del mínimo, pues sucede exactamente lo mismo. Tenemos nosotros una circunferencia que a medida que se va cerrando con respecto a un determinado punto, si el punto es un mínimo local, pues ese valor va a ser el menor que se puede determinar. Bien, vamos a tener nosotros que estos valores se conocen como extremos relativos. Pues en nuestro caso, si nosotros lo miramos para el caso de una sola variable, pues lo que vamos a tener en cuenta para el desarrollo es el criterio de la primera derivada. Entonces, para el caso de varias variables es de la misma forma. Es decir, el criterio de la primera derivada
es el que nos va a servir a nosotros, la primera derivada con respecto a x y la primera derivada con respecto a y, para determinar, pues en este caso, como se ve aquí, que existe un plano horizontal donde entonces tenemos que la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y son 0, y en ese caso tenemos un máximo local. Bien, podemos encontrar, o lo que estamos haciendo nosotros con la primera derivada es encontrar puntos críticos y puntos de frontera. Entonces, existen o pueden existir varios puntos críticos, como por ejemplo en este que existían 3 puntos críticos, o sea, donde cambia la función, donde varía la función y se genera como tal un cambio. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a tener nosotros que cuando nosotros hablamos de un punto de inflexión, es cuando nosotros hacemos como tal o hablamos de un punto de silla. Es decir, un punto donde la función cambia, pero no es ni un máximo ni un mínimo en nuestro caso, sino es un máximo o un mínimo local. Entonces, en ese caso es donde tenemos nosotros y generamos como tal un valor de frontera. Bien, si tenemos nosotros en cuenta eso, pues miremos aquí sobre esta gráfica qué es lo que vamos a tener nosotros o que vamos a llamar como un punto de silla. Para el gráfico que se encuentra en la izquierda, existen unos máximos en estos sitios. Lo voy a marcar aquí un poquito. Pero en este caso existe una concavidad donde se hace un cambio o donde existe como tal un cambio en la función en dos sentidos. Si se dan cuenta, no solo cambia con respecto a x, sino cambia con respecto a x y y, con lo que pues lo que tenemos nosotros es una función que cambia, o sea, es como si estuviéramos cambiando en este sentido y además estuviéramos cambiando en este sentido. Entonces allí es donde nosotros podemos encontrar un punto de silla. Lo mismo tenemos nosotros aquí, en su caso, el desarrollo. Bien, de igual forma, tenemos nosotros, por ejemplo, en este caso, donde la función varía con respecto a x en unos sentidos, pero varía con respecto a menos x en otros sentidos. Bien, y entonces en estos casos, en estos dos casos, es donde nosotros vamos a hablar de un punto de silla. Ya más adelante vamos a encontrarlos y vamos a determinar cómo se hace. Bien, bien, vamos a empezar con este ejercicio. Vamos a ir mirando un poquito cómo se desarrolla o cómo se hallan los valores extremos. Bien, primero que todo, pues lo que yo debo tener en cuenta, o esta es la función es x cuadrado y cuadrado menos 4y más 9, donde lo que yo voy a tener en cuenta, o lo que yo debo tener en cuenta para poder desarrollarlos, corresponderá a hallar la derivada con respecto a x. Recuerden que esto es fx. Y entonces para esta función la derivada con respecto a x será 2x. Y tendremos que hallar pues el f de y, que es nuestra derivada parcial con respecto a y. Es decir, para nuestro caso sería 2y menos 4. Entonces, a partir de la definición, recordemos que nos dice que para que esto sea, o para encontrar como tal un máximo o un mínimo local, o un cambio como tal, una variación, lo que hacemos es igualar la derivada con respecto a y la derivada con respecto a x y determinar entonces los puntos donde la función pueda ser cero. Entonces, si yo miro, en este caso, para mi primer caso, tengo que 2x es igual a 0, con lo que x debe ser igual a 0. Y ahora tengo 2y menos 4
igual, lo tengo que igualar a 0, con lo que y debe ser igual a 4 y el 2 pasa a dividir, con lo que y es igual a 2. ¿Qué tenemos aquí en nuestro caso? Pues lo que vamos a tener para nuestro caso corresponde entonces al punto 0,2 como el punto crítico donde puede existir o un máximo o un mínimo, pero entonces inicialmente lo que hacemos nosotros es encontrar ese valor. Bien, si yo tengo en cuenta estos dos puntos que acabé de encontrar, entonces lo que vamos a tener nosotros es que f de 0,2 en la función principal, lo que vamos a tener nosotros es 0 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 9. Más 9. Y esto entonces en nuestro caso nos da 4 menos 8 más 9. Y esto entonces nos daría como tal un valor de 5. ¿Listo? Para pues nuestro caso vamos a tener que la función obtiene su mínimo, o sea aquí, este punto, y nunca la función va a ser más pequeña que esa. Por eso entonces decimos nosotros que para nuestro caso es un mínimo local. Porque no va a existir ningún caso en el que la función sea menor que ese punto. Sí, está bien. ¿Eso sí? Pues vamos. Sí, espérame. Bueno, vamos a mirar un poquito aquí algunas cosas con respecto a eso mismo. Bueno, se puso mala la señal, entonces vamos a seguir. Listo. Entonces, miremos. Determinemos en nuestro caso si existen o no existen valores extremos locales en esta función. La función que tenemos nosotros para nuestro caso es entonces f de x, y igual a y cuadrado menos x cuadrado. Bien, si lo tengo en cuenta, nuevamente f de x para nuestro caso sería menos 2x, f y o la primera derivada sería 2y, y teniendo en claro que para nuestro caso igualando a 0, entonces tengo que menos 2x es igual a 0, con lo que x es igual a 0. Y tendría a la vez 2y igual a 0, con lo que y es igual a 0. O sea que el punto donde va a haber un cambio en la función sería el punto 0,0. Bien, si yo tengo en cuenta eso, entonces para nuestro caso pues tenemos nosotros que esas derivadas son, o vamos a tener nosotros que estarían dadas en ese punto. ¿Qué pasa para este caso entonces para determinar entonces en nuestro caso? Si yo miro la función f de x, y igual a y cuadrado menos x cuadrado y miro con respecto, por ejemplo, la función con respecto a 0 en x, lo que yo voy a tener para mi caso correspondería a que y cuadrado va a ser mayor que 0. Y si yo aplico lo contrario, es decir, x,
0, esto para determinar dónde hace el cambio. Entonces lo que vamos a tener nosotros es menos x al cuadrado y esto nunca va a ser mayor que 0. Bien, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues si nos damos cuenta aquí en el gráfico, tengo una variación en el eje Y y una variación en el eje X, y al ir variando no tengo como tal o no puedo generar como tal eh, un punto que me haga o me determine un cambio. Bien, eh, ¿qué es lo que tenemos aquí en nuestro caso? Entonces, eh, pues para este caso lo que tenemos nosotros es una, o lo que se llama una silla de montar. Bien, aquí no podemos determinar entonces nosotros, o sea, para este caso, no podemos determinar si es un máximo o un mínimo. Por eso, lo que se va a necesitar es el criterio, como en el caso de una sola variable, el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿cómo sé yo, o para mi caso, cómo sé si tengo o un máximo o un mínimo o tengo un punto de silla? Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros es este teorema. Entonces, para tener en cuenta, en nuestro caso, que debemos encontrar las segundas derivadas en nuestro caso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si tenemos nosotros que f tiene un máximo local, es porque la segunda derivada con respecto a x debe ser menor que 0 y la segunda derivada multiplicada de x multiplicada por la segunda derivada de y menos la función o la derivada de x por y al cuadrado debe ser mayor que 0. En el caso, o sea, se deben cumplir estas dos condiciones. Para el caso de que sea un mínimo local, entonces lo que vamos a tener es que la función es mayor que 0, la segunda derivada, y esta función va a ser mayor que 0. Entonces, si se cumple que las dos son mayores que 0, encontramos un mínimo local. Si nosotros encontramos que esta segunda derivada o la multiplicación de la segunda derivada de x con la segunda derivada de y menos el cuadrado de la multiplicación de la derivada de x con respecto a y va a ser, entonces vamos a tener nosotros una silla de montar. ¿Listo? Si en dado caso tenemos nosotros que f de x y f de y menos el cuadrado de f de xy es igual a 0, no podemos determinar el comportamiento en ese punto. Entonces, no hay posibilidad o no hay forma de determinar si es un máximo o un mínimo en su caso para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros hallar o cómo se determina en este caso este valor? Entonces, este valor que nosotros acabamos de ver se llama el discriminante hessiano de f. ¿Qué es o de dónde viene? En realidad, viene de este determinante dado por las derivadas parciales de x, y xy y xy. Entonces, para que no se pierdan, pues lo único que hay que hacer es hallar la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y, la derivada con respecto a x y elevarla al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros para determinar. Entonces, vamos a mirar un par de ejemplos de cómo determinar entonces si es un máximo, si es un mínimo o es un punto de silla. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros esta función, la función f de x, y igual a xy menos x cuadrado menos y cuadrado menos 2x menos 2y más 4. Entonces, lo que tenemos que hallar nosotros
inicialmente será f de x. Entonces, si yo hago la derivada con respecto a x, esto será, entonces lo que vamos a tener nosotros correspondería la derivada de xy con respecto a x nos daría y, menos la derivada de x cuadrado nos daría 2x, la derivada de y cuadrado nos daría 0, la derivada de menos 2x sería 2, la derivada de menos 2y sería 0 y la derivada de 4 sería 0. Ahora lo que tendríamos que hacer es derivar otra vez con respecto a x. Si derivo otra vez con respecto a x, esta función me da menos 2. La derivada de esto sería 0, la derivada de esto sería menos 2 y la derivada de menos 2 sería 0. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero con respecto a y. Es decir, ahora tomo la derivada con respecto a y, que me va a dar x, menos la derivada de x cuadrado sería 0, la derivada de y a la cuadrado sería menos 2y menos 2. Si ustedes miran, la segunda derivada, pues nos va a quedar en este caso nuevamente menos 2. Ahora, ¿qué falta determinar? Falta determinar la derivada de f de xy. ¿Qué cojo o qué tomo? Tomo esta función y lo que hago es derivarla. Ya la derivé con respecto a x y ahora lo que yo tengo que hacer, perdón, es hallar la derivada con respecto a y. Entonces, si yo tomo esta función, entonces la derivada con respecto a y sería 1, la derivada de menos 2x sería 0 y la derivada de menos 2 pues sería 0. Bien, y ya teniendo en cuenta que ya hallé estas tres cosas, teniendo en cuenta que ya hallé estas tres cosas, esta y esta, utilizo la función que vimos anteriormente, es decir, esta función y miro el criterio dependiendo de cómo me dé. Entonces, primero que todo, empiezo mirando f de x. Entonces, miremos. F de x es igual a menos 2 y esto es menor que 0. Entonces, para nuestro caso, bien, tendríamos esto. La segunda nos dice que tengo que mirar cuánto me da f de x por f de y menos f de xy, pues esto al cuadrado. Entonces miremos, la derivada de f de x es menos 2, la derivada de f de y también nos dio menos 2, menos f de xy que nos dio 1. Y esto lo llevo al cuadrado, es decir, esto nos quedaría menos 4 menos, perdón, más 4 menos 1, con lo que esto es igual a 3. Y para nuestro caso, esto es mayor que 0. Entonces, ¿qué tengo yo? Que se cumple. Disculpe, no, ese uno usted de dónde lo saca ahí. De la derivada de acá, de esta Sí, derivada de x. pero ¿cómo deriva usted f de xy al tiempo? Ya mira, lo que pasa es que hago lo siguiente, entonces para que lo tengas en cuenta. La derivada de fx ya nos había dado y Menos menos 2x menos 2. ¿Listo? Y ahora para hallar la derivada con respecto f de xy, ¿listo? Lo que hago es derivar lo anterior que tengo, o sea, lo anterior que me dio, porque ya derivé con respecto a x, ahora me toca derivar eso que tengo con respecto a y. Es decir, la derivada de y es 1, la derivada de menos 2x con respecto a y es 0,
y la derivada de menos 2 es 0. Por eso en este caso nos dio 1. Y ese 1 sale desde haber derivado primero con respecto a x, que es esto que tengo aquí, y luego derivar el resultado que nos dio con respecto a y. ¿Ok? Así es. Bien, por eso nos dio el 1. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces lo que vamos a tener nosotros, y ya a partir de la consideración de arriba, es que en el punto que vamos a encontrar tenemos que f de x es menor que 0 y f de x, y menos f de x y cuadrado es mayor que 0. O sea, para nuestro caso, el punto, ¿listo? El punto que se encuentra aquí es un máximo local. ¿Cuál era el punto? Pues miremos entonces cuál es el punto en nuestro caso. Para determinar el punto, pues obviamente debemos saber o podemos tener en cuenta y menos 2x, o sea, me voy a volver y esto debería haber sido igual a 0. Y el otro caso, que era x menos 2y menos 2 igual a 0. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Para poder hallar, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a pasarme a otra hojita para poderlo desarrollar. Entonces teníamos y menos 2x menos 2 igual a 0. Y la otra nos ha dado x menos 2y menos 2 igual a 0. Entonces, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que hacemos en nuestro caso es buscar o determinar la solución para ese sistema de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, podemos decir de la primera ecuación que si yo paso el 2x y el 2y para el otro lado, y ahora lo voy a reemplazar sobre la otra ecuación. Es decir, x menos 2 veces y y es igual a 2x más 2 menos 2 y esto igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? X menos 4x menos 4 menos 2 igual a 0. Con lo que tendríamos aquí menos 3x, esto nos daría menos 6 igual a 0. Es decir, menos 3x igual a 6 y x sería igual a 6 sobre menos 3 y esto nos daría menos 2. Ese sería el valor de x. Ahora, ya teniendo en cuenta que ya conocemos el valor de x, lo puedo reemplazar sobre esta ecuación y me quedaría entonces 2 por menos 2 más 2, es decir, menos 4 más 2, donde y también me da menos 2. Entonces, para nuestro caso, lo que tenemos es que el punto sería menos 2,2, perdón, menos 2, menos 2, y entonces ese punto, vamos a decir nosotros que es un máximo local, teniendo en cuenta que este nos dio mayor que 0 y este nos dio menor que 0. Y así se determina entonces si la función es un máximo local o un mínimo local, teniendo en cuenta el criterio de la segunda derivada. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios más acá para entender un poquito más el concepto. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros la función f de x, y igual a 3y cuadrado menos 2y cubo menos 3x cuadrado más 6xy.
Vamos a determinar si existe algún punto donde la función tenga un máximo o un mínimo local. Entonces, ¿cómo lo hacemos y cuál sería el procedimiento? Para nuestro caso, entonces vamos a hallar f de x, o sea, la derivada con respecto a x. Para este caso, la derivada nos daría menos 6x, que vendría de esta función, porque la otra sería en 0, y de esta función que nos daría la derivada de 6xy sería más 6y. Y de una vez, pues para poder encontrar primero el punto, voy a hacer la derivada con respecto a y. Con respecto a y, entonces me daría 6y menos 6y cuadrado más la derivada de este término sería 0, la derivada de este término sería 6x. Si yo los igualo a 0, entonces vamos a encontrar primero el punto. Despejando esta ecuación me quedaría x o menos 6x igual a menos 6y, y si divido todo por menos 6, entonces me da x igual a y. Si tengo en claro eso, entonces, y reemplazando sobre la otra ecuación, miremos qué sucede. Entonces, si x es igual a y, tendríamos nosotros 6, reemplazamos la y por x, menos 6x al cuadrado más 6x igual a 0. ¿Listo? De aquí, pues yo miro y esto me daría menos 6x al cuadrado más 12x igual a 0. ¿Cómo se resuelve en este caso? Pues yo puedo factorizar la x y puedo factorizar, por ejemplo, el 6. Entonces miremos qué sucede. Esto nos quedaría entonces menos x más 2 igual a 0. Y pues entonces tendríamos dos casos. Uno, que 6x sea igual a 0, o que menos x más 2 sea igual a 0. Si yo tengo en cuenta eso, para el primer caso, para este primer caso, entonces x es igual a 0, por consecuencia, y también es igual a 0. ¿Cuál consecuencia? Esta que tenemos aquí. Pero también miro que si x paso el 2 para el otro lado, la x para el otro lado, x me daría 2, entonces en consecuencia y es igual a 2. Entonces tendríamos dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? Entonces 0,0 y 2,2. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, evaluar entonces nuestras funciones, hallar las segundas derivadas. Es decir, para nuestro caso, hasta aquí lo único que sabemos es que hay dos puntos críticos. ¿Listo? Y pues miremos el criterio de la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de la función que tenemos arriba nos daría menos 6. La segunda derivada con respecto de y, teniendo en cuenta que la función era esta que tenemos arriba, pues la segunda derivada con respecto a y nos estaría dando 6 menos 12y. Listo. Y tendríamos que hallar la derivada, lo que nos faltaría sería hallar la derivada f de xy.
Sabiendo nosotros que la derivada con respecto a x era menos 6x más 6y, si yo derivo ahora esa función con respecto a y, entonces nos va a quedar igual a 6. ¿Listo? Porque la derivada con respecto a x sería, perdón, con respecto a y sería 0 y la derivada con respecto a y de 6y sería 6. Con lo que, pues, miremos nuestra función f de x por f de y menos f de xy al cuadrado. Entonces miremos qué nos da. Nos daría menos 6 por 6 menos 12y menos, y la derivada de xy al cuadrado. Es decir que para nuestro caso nos daría 6 por 6, 36, menos 36, 6 por 10, 60, por 12 sería más 72y, menos 36, listo. Y pues con lo que nosotros tenemos aquí, que esto sería lo mismo que 72y menos 72. Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar nosotros o cómo determinamos nosotros qué sucede entonces para nuestro caso? Eh, este factor que nos está dando aquí, la función, no nos deja concluir necesariamente qué es. ¿Por qué? Entonces miremos. El primer término f de x es menor que, o sea, aquí esto es menor que 0. Pero ¿qué pasa entonces en el caso de la función que tenemos nosotros aquí? Si yo miro para los dos puntos, recordemos cuáles son los dos puntos 0, 0. Si yo miro para 0, 0, esta función me daría menos 72. Si yo lo miro para 2,2, donde y es 2, entonces me quedaría 72 por 2 menos 72, entonces esto me da 72. ¿Qué vamos a tener entonces en nuestro caso? Primero, que para este punto, ¿cuál de nuestras 4 se cumple? Entonces, la que se va a cumplir para nuestro caso, esto, perdón, lo que se cumple para nuestro caso, para esta función, para 0, 0, es que f de x, y menos f de xy es menor que 0. O sea que para este punto 0, 0 es una silla de montar. Pero ¿qué pasa para este segundo caso? Pues para este segundo caso, ¿qué se está cumpliendo? Que f de x es menor que 0, pero f o la función del determinante es mayor. Esto es mayor que 0. Entonces, ¿cuál se cumple? En nuestro caso se cumple que es menor que 0 y mayor que 0, con lo que en este punto tenemos un máximo local. Entonces, como podemos darnos cuenta, la función o nuestra función va a tener una silla o un punto de silla y un punto que es un máximo local. Eso nos lo dio al evaluar estos dos puntos, ¿ok? Bien, vamos a mirar otro ejercicio. Entonces miremos ahora otro ejercicio donde
pues determinemos para nuestro caso qué tipo de valores podemos tener allí. Entonces, busquemos por ejemplo, o miremos para una función f de x, y igual a x al cubo más y al cubo menos 27x menos 12y. Listo. Entonces, como hicimos en los anteriores, lo que tenemos que hacer nosotros es hallar la derivada con respecto a x, que esto sería 3x al cuadrado menos 27, listo, y la derivada con respecto a y, que sería 3y al cuadrado menos 12. Bien, si yo igualo esto a 0 e igualo esto a 0, entonces, ¿qué voy a tener? Para nuestro caso, esto puedo dividirlo con respecto a 3, entonces esto me daría 0, con lo que x más 3 y x menos 3. Ahora para este caso, divido nuevamente por 3, esto me quedaría y cuadrado menos 4 igual a 0, con lo que tengo que y más 4 y y menos 4 igual a 0. Entonces voy a tener un punto, o sea, aquí sucede algo parecido a lo que pasaba antes, x más 3 igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Perdón, aquí tengo una equivocación. Aquí no es 4, sino es 2. Estoy haciendo mal la diferencia de cuadrados. Pues aquí es 2, aquí es menos 2. Bien. A partir de eso, pues nuevamente sucede algo similar. ¿Qué sucede? Que y más 2 igual a 0 y y menos 2 igual a 0. De aquí, en consecuencia, x debe ser igual a menos 3 y x igual a 3. De aquí, y igual a menos 2 y y igual a 2. Bueno, veamos entonces qué más sucede allí. Bien, entonces teniendo en cuenta nuestro caso, lo que vamos a hacer es encontrar qué puntos nos van a servir a nosotros a partir de lo que acabamos de hallar. Entonces, ¿qué podemos o qué puntos podemos encontrar nosotros? Tenemos varias formas de, o vamos a tener varios puntos que pueden ser críticos al unir estas cuatro respuestas que nos están dando. Entonces, yo puedo tener que un punto sea menos 3, menos 2, uniendo los dos de arriba, otro punto que sea menos 3,2, otro punto que sea el 3 de abajo con el menos 2 de arriba y otro punto que será el 3 con el 2. A partir de eso, pues tengo 4 puntos posibles y lo que hago ahorita es, con el criterio de la segunda derivada, determinar si esos puntos son o no son máximos o mínimos. Entonces, igual que como se hizo anterior, lo que se halla es la segunda derivada con respecto a x, es decir, que la segunda derivada nos daría 6x, la segunda derivada
con respecto a y nos daría 6y y la derivada xy, entonces ya tenemos la derivada con respecto a x, esta derivada nos daría 0, porque no tenemos ninguna función en esta variable que nos sirva. Entonces, con lo que la función, para nuestro caso, fxx por fyy menos f de x y al cuadrado, entonces, ¿qué pasa? Miremos, para nuestro caso, entonces tenemos que esto sería 6x por 6y menos 0, entonces esto me daría 36xy. ¿Qué tengo que hacer yo en mi caso para poder determinar si un punto o es o no es un mínimo local o no? Tener en cuenta entonces esta función y tener en cuenta esta función que nos acaba de dar. ¿Con respecto a quién? Pues con respecto a los puntos que tenemos anteriormente y que ya hallamos antes. Entonces, para nuestro caso, empecemos con este punto y evaluemos este punto que sucede. Si yo miro f de xx para ese punto que acabé de marcar, me estaría dando 6 por menos 3 y esto me estaría dando menos 18, que es menor que 0. Ahora miremos cuánto nos da el otro caso, es decir, el 36, aquí hicimos el 6x. Ahora vamos a mirar qué pasa con 36xy. 36xy al reemplazar menos 3 menos 2, esto nos daría 3 por 2, 6, y 36 por 6 nos estaría dando 216. Menos por menos más, entonces esto nos daría mayor que 0, con lo que esto es un máximo local. Ojo, este lo hicimos con respecto al punto menos 3, menos 2. Ahora hay que hacer lo mismo con respecto a los otros puntos. Es decir, por ejemplo, hagámoslo para este segundo punto y miremos qué sucede. Entonces, ¿cuánto nos da 6x para ese punto? Entonces, para ese punto, esto nos estaría dando 6 por 3, es decir, igual a 18. Y esto es mayor que 0. Para el caso de 36xy, entonces, en nuestro caso, nos estaría dando 36 por menos 6, es decir, igual a menos 216. Como este valor es negativo, según lo que ya habíamos visto antes, entonces como ese valor es negativo, tenemos allí un punto de silla. O sea, aquí nos está dando un punto de silla. Básicamente porque este valor nos dio negativo. Ahora comprobémoslo para los otros dos puntos, o sea, estos dos puntos que nos quedan abajo. Entonces, teniendo en cuenta esos dos puntos, lo mismo, el valor de 6x nos va a dar 6 por menos 3 y eso me da menos 18, que es menor que 0. Y en el caso de 36xy, entonces nos daría 36 por menos 3 por menos 2 me daría menos 6
y esto me daría menos 216. Como este término es negativo, entonces esto será un punto de silla. Teniendo en cuenta entonces que usamos el punto menos 3,2. Listo. Y por último, tendríamos que usar el último punto que tenemos aquí, que es 3,2. Cuando usamos el punto 3,2, entonces miremos qué sucede. Nos quedaría 6x se convierte en 6 por 3, es decir, igual a 18, y esto es mayor que 0. En el otro caso nos daría 36, xy sería 36 por 6, 3 por 2, 6, y esto nos da igual a 216, con lo que esto es mayor que 0, y para nuestro caso, como ambas son mayores que 0, esto es un mínimo local. Entonces así hallamos nosotros que tiene 4 puntos críticos, de los cuales hay dos máximos, un máximo local, un mínimo local y 2 puntos de silla, donde hay puntos de inflexión. ¿Listo? Bueno, bien, entonces vemos que hasta ahí va a ir el tema que vamos a trabajar en la noche de hoy. Entonces, pues te encargo revisar el material que falta, y la actividad la voy a dejar el viernes para que la desarrollemos y entreguemos la próxima semana. Ok, Melvis.